hacer anuncios hoy, así que no voy a decirlo del sábado, nada, porque después va a estar entre los anuncios, pero sí uno de manera especial. Este miércoles no vamos a tener seminario. A todos los que vienen al seminario, la pasamos bien en el seminario, ¿no? A ver, haga ruido los que vienen al seminario. Sabe que yo me he vuelto un fan de los miércoles. Me parece que no vengo mal los domingos y la pasamos tan bien los miércoles. Pero este miércoles es para toda la iglesia, porque este miércoles es un miércoles de celebración. Vamos a celebrar nuestro primer año en nuestra casa, en esta nuestra casa. Hace un año atrás, muertos de frío, cruzábamos de allí enfrente para este lugar, las sillas, las mesas, todo. Mientras se trabajaba en esta casa, pasamos de un boliche de música electrónica todo negro al muro de los lamentos acá. Va a ser el muro de las felicidades ahora, ¿no? Basta de lamentos. Pero fue un regalo de Dios precioso y queremos celebrarlo y honrar su casa. Así que este miércoles 19 horas, no podés, al día siguiente feriado, podés dormir hasta el mediodía, no tenés excusa, no tenés que estar en ningún otro lugar más que en esta casa, celebrando. La idea es traer una buena torta. ¿Podés hacer una torta para 400, Ana? Bueno, si no, alguno te puede ayudar, el que quiera traer también algo para compartir, arregle con Anita allá, pero la idea es compartir un tiempo de celebración. Estaba pensando en una palabra también para traer. Pensé, me fui, ¿a dónde voy a ir? Al texto de la dedicación del templo y demás, y me fui ahí, el Señor me sacó a patada de ese lugar y me llevó para otro. Pero vamos a tener una palabra también de Dios y un tiempo de fiesta, de celebración por la fidelidad de Dios que nos ha regalado esta casa. Así que hoy a la mañana le decía a la gente que viene a la mañana, veo que ahora hay algunos que no se ven mucho. Bueno, el miércoles es una posibilidad enorme de que nos reencontremos todos en una sola celebración. Así que, ¿dónde vas a estar el miércoles que viene? Acá, muy bien. No tenés excusa, ¿eh? Mirá al de al lado con cara así de malo, decir, no le digas nada, porque recién partiste de la cena, pero miralo con cara de decir, más vale que estés acá. Más vale, mirá. Sacar una foto y... ¿Qué charlatanes? Más vale que estés acá y ¿qué siguen hablando? Le puse como título a este mensaje, primero que nada, ¿qué dice el Salmo 8.2? Que de la boca de los niños, ¿sí?, el Señor fundó la fortaleza. Yo quiero, ahora se fue a la escuelita bíblica, pero quiero declarar a Emma Pereira profeta de esta casa. Porque Mita vino y me dijo, pastor, la final la vamos a jugar un domingo. Dice, ¿y por qué no lo vemos acá en la iglesia todos juntos y después nos quedamos para el culto? Y yo dije, amén, Señor, lo declaró esta niña. Así que bueno, el miércoles capaz que la ungimos de profeta, todo. Si ganamos el martes, el miércoles la ungimos de profeta, así el domingo 19 celebramos todos juntos. Y por la duda preparo 2 mensajes. Uno de gloria, de victoria, y uno de consuelo y... Pasemos el mar. Hoy a la mañana cuando salimos de la iglesia hacía un frío, lloviznaba y había gente ahí vendiendo banderas. Chico, ¿qué haces el domingo al mediodía abajo de la lluvia? Y dice, las tengo que vender antes del martes, me dijo. Poca fe el muchacho. Pero igual ahí lo reprendimos, lo liberamos. Bueno, el título de este mensaje es Adoración Celestial. Y yo necesito que hayas estado el domingo pasado. Si no tuviste el domingo pasado, bueno, después mirá el mensaje del domingo pasado porque está entrelazado con lo que compartimos el domingo pasado, que era
el segundo carro, ¿se acuerda? Bueno, intentaba el domingo pasado explicar cómo tenemos que vivir este tiempo al cual Dios nos ha traído, que necesitamos transitarlos desde ese segundo carro al que el Señor nos ha invitado a subirnos para transformar todo en nuestras vidas, todo en un instante. El dolor, las injusticias, el olvido, la traición. Usamos la historia de José para mirarnos frente al espejo de la palabra de Dios, para recibir palabra, para recibir enseñanza, aceptar desafíos, para proponernos cambios radicales. Todo lo que el Espíritu nos guía a entender a través de su revelación. Veíamos cómo José, parado frente a Faraón, cambió su estatus en un instante. Pasó de ser un preso a ser el jefe de gabinete. Ahora uso esta figura porque está de moda. Pasó a ser el jefe de gabinete de Egipto. Pasó de vivir en una celda a una vida de palacio. Cambió su traje a rayas por un manto real, su cartel de condenado, ¿se acuerda? Por un collar de oro. De un momento a otro pasó a ser un olvidado don nadie en una oscura prisión a transformarse en la persona más importante del país más poderoso del mundo. Y solo había un requisito, uno solo y nada más: que el Espíritu de Dios se viera sobre su vida. Y con esa misma premisa, el Espíritu Santo nos invitaba a nosotros a subirnos a su segundo carro. Un carro que representaba el comienzo del cumplimiento de sueños pasados. Un carro que representa la restauración de nuestra identidad, el perdón de nuestros pecados y la cancelación de todas nuestras deudas, con la responsabilidad ahora de haber sido puestos para gobernar todo nuevo y todo en un solo instante. Y ahora quiero detenerme un poquito en ese segundo carro. ¿Cómo debe ser ese segundo carro? Ese segundo carro representa el lugar de donde vamos a movernos. Y ese segundo carro puede tener airbag, aire acondicionado, Bluetooth. Puede tener un montón de cosas o no, pero lo único que es indispensable es que tenga un muy buen equipo de música. Que tenga los mejores parlantes, la mejor ecualización. Mirá, te he hecho un sonidista de Conexión de Vida. Porque ese carro va a tener ligado el equipo de música con el motor. Bueno, allí en Egipto era el equipo de música con los caballos. Acá es con el motor. Porque no hay posibilidades de que ese carro se mueva si no es a través de la adoración. Por eso quiero hablarte de la adoración celestial. Mire, yo tengo un don dado por el cielo. Creo que es un don porque es algo totalmente sobrenatural. Y es la enorme capacidad que tengo de no saber absolutamente nada de música. Nada. No sé lo que es un tenor, un contrabajo. No sé cuándo alguien afina, no afina. Mire, yo para seguir la canción, cuando cantamos en la iglesia, necesito ver a alguien que aplauda para saber dónde aplaudir. Porque si no, le meto el aplauso en cualquier momento. Y si miro a alguien que está como yo, hacemos un desastre. Lo único bueno es que ahora hay la segunda voz, los segundos aplausos, entonces como que quedamos disimulados en la modernidad de las canciones. Pero no tengo capacidad de comprender nada de la música. Lo he contado en más de una oportunidad. Cuando recién empecé a ir a la iglesia, estaba en todos lados. Me parecía Esteban, que toca a la mañana, a la tarde, el miércoles, va a jugar al pádel, lleva la guitarra. Y yo tenía ese mismo entusiasmo. Hoy vi una foto que me andan haciendo circular. Tengo que ver después quién la hizo. Así que me anotaba en todo yo, clase de costura iba, clase de charla de mujeres, estaba en todo en la iglesia, porque me había enamorado del Señor y quería. Y un día anunciaron coro y me anoté en el coro.
Me echaron del coro de la iglesia. Yo le decía al hombre, pero yo soy nuevo. Claro, creía que porque era nuevo tenía licencia. Y él me dice, pero cantás horrible. Me arruinás a todos los demás. Le supliqué, le rogué, le imploré, me echó. No he sanado. Vale, tengo que hacer. No he sanado todavía. Quique Falcioni se llamaba. Mire, yo he llegado a pensar que Dios me llamó al pastorado para que no le cante. Así como que, y ocupate más en preparar predicaciones antes que cantarme. Porque encima cantaba con un entusiasmo. Me imagino los ángeles tapándose los oídos. Bueno, pero mire mi cultura de música, que cuando éramos chicos mis hermanos se reían, porque mientras ellos escuchaban la música moderna, yo tenía 3 cantantes. Esto lo he contado alguna vez, así que espero que usted se lo haya olvidado. Yo escuchaba Camilo VI, José Luis Perales, ¿y cómo es? ¿Qué lo? Y fan número 1, tengo tatuado acá la espalda, Diango. Diango. ¿Sabe que nosotros una vez nos mudamos? Ahí está, mire, lo tengo en el póster. Déjalo ahí porque me inspira. ¿Sabe que nosotros nos mudamos? Vivíamos en un departamento ahí en Tolosa que nos habían prestado tus hermanos Di Paolo y nos mudamos allí a 66 y en la mudanza yo tenía un CD, los chicos no saben lo que es eso, pero después pregúntele a uno más grande, era como un disquito así redondo. Yo tenía un único CD de mi amigo Diango. Lo escuchaba una y otra vez. Y cuando nos mudamos, no olvidamos la perra, un montón de cosas, pero no me importaba, no encontraba el CD de Diango. Y estaba preocupado, revolvía las cajas, había vaciado todo. Le digo a Mara, ¿a quién le puedo haber prestado el CD de Diango? Y Mara me miró con ternura y me dijo, a nadie. ¿A quién le vas a prestar esa porquería? Sos el único extraterrestre que escucha eso. Hirió mi corazón. Ahí el matrimonio sufrió una grieta. Y Mara sabía lo que había hecho. No la veo dónde está. Y sabe que para subsanar eso, al próximo aniversario, justo mi amigo andaba por Argentina y Mara compró entradas para ir al teatro. Así que después de unos 6 meses sin hablarnos, un día llegó con las entradas y me volvió el alma al cuerpo. Estábamos en la cola del teatro, me acuerdo, era una cola larga, sería más o menos como el encuentro que tuvieron nuestros mayores allí en Estados Unidos, en la iglesia del centro. Promedio de edad, 80 para arriba. Todas mujeres grandes. 80, 85, 90, Mara y yo. El único varón que estaba ahí. Primera fila eché en el teatro. Y cuando sale Diango al escenario, ¡oh, papá! El corazón me latía más que el viernes contra Cabo Verde, mira lo que te digo. Nervioso estaba. Estaba como un niño con juguete nuevo. No podía disimular la emoción que tenía. Y no sé si usted escucha a Diango, seguramente va a ir a su casa después y va a googlearlo a ver quién es. Pero Diango simulaba tocar el violín. Así con la mano, y cantaba, tenía una banda que le tocaba y él cantaba. No me interrumpa, ¿dónde está ese teléfono? Es Diango. Mire, él cantaba una canción y cuando terminaba, él pedía, ¿cuál caraísh? ¿Cuál caraísh? Yo estaba en primera fila.
Así que gritaba desaforado, como si fuera un gol de Boca. Gritaba, Brandy, maestro, canta Brandy, que era la canción que a mí me gustaba. Y el tipo me ignoraba con una altura, así pasaba de largo la mirada y a la señora de al lado le decía, ¿cuál dijo usted? Y cantaba esa, ¿viste? Y cantaba la otra. Y yo, cada vez que terminaba, le preguntaba, ¿cuál caray? Tiango, Brandy, maestro, Brandy. Y el tipo me ignoró 1 hora y media. Tenía el corazón medio roto ya. Y terminó el show. Todos lo aplaudimos. Se fue. Agradeció a los músicos. Desapareció del escenario. Y por ahí la gente empezó. Otra. Y aparece Che en el escenario. Pero ahora aparece con el violín en mano. Y me mira así. Chaval. Esta es para ti, amigo. Y arranca, Che. Bueno, no le vamos a cantar la canción, pero... ¿Sabes que la canción es re triste encima? Una historia de dolor, bueno, ni se la voy a contar. Así que no sabe cómo estaba. Lloraba. Yo lloraba. Para mí, me la dijo, para vos. En esos recitales, no sé si hay alguna dama de cierta edad habrá ido, pero las mujeres se ponen eufóricas. Le tiran algunas prendas íntimas. Y yo no podía hacer menos. Me había dedicado la canción a mí. Pero bueno, ya era pastor, tenía que guardar cierta compostura. Así que me saqué una media y se la tiré. Él esquivó todas las otras y agarró la media mía y se la guardó en el bolsillo. Cuando terminó el show, lo esperamos hasta altas horas, hasta que salió y cuando nos vimos, me dijo, ¿quieres un autógrafo? No, papá, devolveme la media, porque a vos ¿para qué te sirve? Me la dio, la tengo guardada en un cuadro ahí en mi casa. Bueno, mejor volvamos al segundo carro. ¿Cuánto conocen a Diango? A ver. Tenemos un promedio de edad complicado en la iglesia, ¿eh? Le pregunto cuánto conocen a Marco Witt, 3 me dicen. Bueno, volvamos al carro. Dejemos a Diango ahí. Después al que lo llamó a Diango, decirle que después lo llamo. El carro tenía que tener el mejor estéreo. Porque no puede funcionar sin adoración. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Cómo se lleva adelante la adoración? Así te pregunta, ¿dónde debe realizarse? ¿Para qué sirve? La definición de adoración es un acto de reverencia, de profundo amor, de respeto y devoción extrema que se rinde a un ser considerado de naturaleza divina o sagrada. En cuanto a la fe cristiana, es una respuesta de asombro y entrega total ante la grandeza de Dios, reconociendo su santidad y soberanía. La adoración exalta las virtudes de Dios, mientras que las alabanzas se enfocan en las acciones y el obrar de Dios. En el ámbito de la fe, nosotros podemos decir con toda seguridad que hemos sido creados principalmente para adorar a Dios. El ser humano es un adorador por naturaleza, lo lleva en su esencia. Por eso cuando alguien no conoce a Cristo, no ha rendido su vida a Dios, adora cualquier cosa. Adora una imagen, adora un trapo rojo, adora a una persona, la exalta hasta lo sumo. Tiene la necesidad de adorar. Adora las estrellas, el sol, cualquier cosa. Ahora cuando tiene un encuentro con el Dios de la gloria, entonces se entiende que la razón de nuestro ser es adorar el nombre de Jesús.
Dice el Salmo 29, 1 y 2, tributad a Jehová, oís hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Primera de Corintios 10, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y Filipenses capítulo 2, solo para mencionar algunos pasajes, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay un pasaje que creería yo que es el del que he hecho la mayor cantidad de predicaciones, porque tiene una multiplicidad de enseñanzas. Es allí en Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, allí en las afueras de la ciudad de Sicar, junto al pozo de Jacob. Y a mí me llama tanto la atención que eran capaces de recorrer cientos de kilómetros de más por no pasar por una ciudad samaritana. Había un odio radicalizado entre ellos, entre judíos y samaritanos, que tenía tantos años que la mayoría desconocía de dónde venía ese odio. Los que eran contemporáneos no habían tenido ningún problema, y probablemente ni sus padres ni sus abuelos. El problema venía de generaciones atrás. Si usted quiere saber cómo dos pueblos que en algún momento fueron una única nación, ahora se odiaban a la muerte. Si quiere saber el origen, venga los miércoles. Ahí lo va a saber, lo va a descubrir, lo va a aprender. Judíos y samaritanos no se trataban, ni se hablaban, no pasaban cerca de sus ciudades. Y Jesús rompe con aquella distancia generacional que los separaba. Él entiende en su espíritu que le era necesario pasar por allí. No fue algo casual, fue algo determinado. Dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. Él decide acercar las partes. Es Jesús el que propone el diálogo. Él siempre toma la iniciativa. Y en aquel encuentro con aquella mujer, Él deja ver pequeños rasgos de su divinidad. Porque en aquella conversación Él dice frases como esta: si supieras quién es el que habla contigo. Si supieras el don de lo que yo puedo darte. Él comienza a mostrar su gracia y su favor con aquella mujer que estaba rota por la vida, condicionada por todos los fracasos matrimoniales por los que había pasado. Pero esta mujer de pronto entiende ante quién está. Y ella dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y a partir de ahí la conversación sale de la mujer para centrarse únicamente en la persona de Jesús. Y cuando aquella mujer se da cuenta ante quién está, la primera pregunta espiritual que hace, la inquietud más grande que ella tenía, era saber cuál era el verdadero lugar de adoración. Yo creo, me lo inventé yo, no lo repita por ahí, yo creo que ella, antes de empezar a trastabillar en la vida, porque el relato dice que ella se había casado una y otra vez, y ahora estaba con uno que no era su marido. Yo creo que antes de todos esos golpes de la vida y de esos fracasos, ella tiene que haber sido una adoradora. Porque la primera inquietud, el primer
interrogante que necesitas saber cuando descubra ante quién está, es decir, ¿dónde necesitamos adorar? Porque ustedes dicen que es allá en Jerusalén, pero nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál es el verdadero lugar de adoración? Y Jesús le responde, capítulo 4, verso 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor Jesús está diciendo, ahora es. Y el Espíritu nos trajo hasta este tiempo, hasta este momento, hasta su ahora. No es mañana, no es después, es ahora y es arriba de este carro al cual el Señor nos ha invitado a subirnos. Este pasaje tiene tiempo, condición y realidad. El tiempo claramente es ya, ahora es. No es cuando a nosotros nos parece, no es cuando nosotros creemos que es el momento más oportuno. Es cuando el cielo determina que es el momento y el cielo ha determinado que es ahora. La condición es que hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Y si el Señor Jesús necesitó hacer esta aclaración, es porque muchas veces alguien puede estar adorando con un espíritu equivocado o puede estar adorando viviendo una mentira en su vida íntima. Esa adoración claramente no es la que el Padre desea ni es la que Él recibe. La adoración no se trata de canciones ni de música. No se trata de instrumentos ni tecnología. Por supuesto que es hermoso, que nos llena, que nos ayuda. Pero pasa por otro lado. La adoración en espíritu y en verdad se trata del corazón y de la vida. Por eso si usted canta tan mal como yo, y creo que puedo sumar a muchos al club, podemos armar un grupo de WhatsApp, los desafinados. Más de uno se sumaría conmigo. Walter se anota primero. Daniel, no hacía ni falta, levanté la mano si todos te escuchamos, hijo. Nosotros también podemos adorar en espíritu y en verdad. Porque pasa por otro lado. Y la realidad es que el Padre sigue buscando esos adoradores. La palabra está expresada en un presente continuo. Y no es que Él lo buscó solamente en la antigüedad, y no es que Él solamente lo buscará para disfrutarlo en el reino futuro. Hoy el Padre sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la pregunta es si los encontrará aquí entre nosotros. ¿A qué le rendimos adoración? ¿A qué le rendís adoración? El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, encerrado en aquella prisión por causa de predicar el evangelio. El emperador Domiciano lo había arrojado allí con una condena de muerte. Era un lugar terrible. Era una isla de 9 por 16 kilómetros en donde arrojaban a los presos hasta que murieran. Solo vigilaban que nadie escapara de aquel lugar. Las circunstancias no podían ser más adversas. Aquel apóstol de Jesús vivía una situación totalmente injusta. Sin embargo, él buscaba en todo momento estar en el espíritu y en adoración. De él no había quejas ni lamento. No había reproches ni enojos. Solo había adoración. Y en aquel perverso lugar, en medio de las injusticias más adversas que la vida le puede arrojar a una persona, este hombre que decidió vivir su vida
en adoración a Dios, pudo encontrarse con la revelación más extraordinaria que alguien puede llegar a tener. Él pudo contemplar la majestuosidad del Padre y pudo encontrarse allí con la gloria del Hijo. Un ángel le estaba revelando todo lo que iba a ocurrir en el mañana. Y Juan toma nota de todo. Y cuando termina cierra su iPad, su computadora, y se arroja a los pies del ángel para adorar. Y el ángel le dice, no. Se apresura a ponerlo de pie. Y le dice, mirá, yo soy como vos, como un consiervo tuyo, igual que a todos los profetas y los que guardan la palabra de Dios. Solamente hay que adorar a Dios. Está relatado en Apocalipsis capítulo 22. Dice, yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un consiervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Está claro que fuimos creados para adorar y que nuestra adoración es solo para nuestro Dios y para nadie más. Está claro que nuestra adoración a Dios no está condicionada ni por lo que estamos viviendo, ni por las circunstancias adversas, ni por las injusticias, ni por lo que te han hecho, ni por lo que has pasado, ni por nada. Porque la adoración en espíritu y verdad no depende de nosotros, no se trata de nosotros, se trata solamente de Él. Cuando Moisés se encontró frente a la presencia de Dios envuelta en una zarza en medio del desierto, el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es tierra santa. Era un desierto con toda la aridez y todo lo que representa el desierto, la infertilidad, la escasez, los peligros. Pero en una zarza ardiendo, la presencia de Dios había transformado aquello en un pedazo de cielo. Moisés, sácate las sandalias. Ahora, este pedazo de desierto es un pedazo de cielo. Lo mismo le pasó a Josué cuando estaba a punto de emprender la conquista de la tierra prometida allí en los llanos de Gilgal. De pronto aparece, dice la palabra, un varón con una espada desenvainada y Josué se atemoriza y pregunta, ¿vos sos de los nuestros? ¿Sos un enemigo? No, ni de acá ni de allá. Dice, yo soy el ángel de Jehová. Y le dice, quita tu calzado, porque el lugar en donde estás es tierra santa. Isaías tiene una visión de la gloria de Dios. Entra al templo y ve la majestuosidad de Dios y dice, ¡chao! Soy muerto. Porque siendo un hombre pecador, un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Gloria. Y en aquella visión, él ve a un ángel que vuela y toma con unas tenazas un carbón encendido del altar de adoración y con eso toca su boca. Y le dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Allí en el desierto de Madián, en ese acto de adoración, Dios llamó a Moisés para comisionarlo a que lleve adelante la liberación más extraordinaria de toda la historia de la humanidad. Allí en los llanos de Gilgal, en ese acto de adoración, Dios le da a Josué las estrategias más extrañas y más raras, pero más efectivas para poder conquistar a la ciudad más fortificada de todo Canaán. ¿Se acuerda? Con las vueltas alrededor de la ciudad. Y en aquel templo maravilloso,
Isaías tiene la revelación de saber que con un carbón encendido tomado del altar se quitaba la culpa, se eximía del pecado. Claro, porque esa adoración en espíritu y en verdad, lo único que puede producir en nosotros es un genuino quebrantamiento, un arrepentimiento verdadero que nos lleva a la transformación por la gracia de Dios. En aquella extraordinaria revelación que se nos narra en el libro Apocalipsis, en el capítulo 4, tiene este título, la adoración celestial. No sé si todas las versiones, pero yo como soy viejo y uso la RB60, pero probablemente algunas otras traducciones también. Este título, la adoración celestial. Y dice así, Apocalipsis 4:1, después de esto miré y allí en el cielo había abierta una puerta. Y la voz que hablaba conmigo, que había hablado antes, empiezo de vuelta. Lo estoy leyendo y estoy tratando de decirlo de memoria y se me mezcla la lectura y la mente. Vamos de vuelta, Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido de trompeta me dijo, sube acá. Diga conmigo, sube acá. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Ese sube acá es una invitación a subir a su segundo carro. Ese sube acá tiene que ver con esa invitación para que en ese carro nosotros encontremos restauración, seamos sanados, seamos perdonados. Ese subir a ese segundo carro tiene que ver con ese trato de Dios en nuestro corazón que necesitó hacer para prepararnos, para que estemos listos para gobernar. Porque este nuevo camino de gobierno debemos hacerlo siempre con un corazón de adorador, con una vida rendida en total adoración. Porque solamente cuando alguien se vuelve un adorador en espíritu y en verdad, solo ese es el camino en donde alguien puede encontrar, escuchar el llamado de Dios. Solo en esa actitud alguien puede recibir estrategias del cielo. Y solo en esa actitud encontramos santidad para nuestras vidas. No hay otra manera en la que nosotros podamos gobernar con sabiduría, si no es siendo adoradores en espíritu y en verdad. El domingo pasado entendíamos que el Espíritu Santo nos invitaba a subirnos a ese segundo carro, amparados en la historia de José y de cómo en un instante todo había cambiado para él. De la tristeza al gozo, de la injusticia a la justicia, de la oscuridad a la luz. Ese carro representaba el comienzo del cumplimiento de todos los sueños que hacía muchos años atrás él había recibido. 13 años de dolor, de sufrimiento, de injusticia fueron cambiados con un sube a este carro. El domingo pasado éramos desafiados a subirnos a ese carro. Y hoy necesitamos aprender que para poder transitar la vida desde ese lugar, necesitamos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No es aquí ni es allá. No es en Jerusalén, no es en Sicar, no es en Judá, no es en Israel. Es en tu corazón. Es en tu corazón, rendidos ante Él. Quiera el Espíritu Santo mostrarte lo que Él quiere hacer contigo.
Cuando llamó a Moisés, Moisés no estaba pensando en cómo liberar a su pueblo, no estaba pensando en cómo enfrentar a Faraón, no estaba pensando en cómo volverse un profeta de Dios. Solo tenía un palo y cuidaba ovejas. Pero Dios irrumpió en su vida. Y de la misma manera Dios ha irrumpido en tu vida. Quizás hace poco tiempo caminabas en la vida con otros propósitos, con otros objetivos. Capaz que tu corazón adoraba otras cosas. Pero Él irrumpió en tu vida, sacudió tu vida. Porque tiene un llamado para vos. Tiene un llamado que ni siquiera hoy podés imaginar. Pero para revelártelo, necesita encontrarte en ese segundo carro, volviéndote un adorador. Josué no estaba buscando estrategias. Él tenía una palabra, ya había recibido una palabra que tenía que ir a conquistar. Y quizás militarmente, no sé, sería irrumpir con su ejército contra aquellas puertas fortificadas. Pero en un acto de adoración, el Señor le dice, no es por ahí. Trae a los sacerdotes, al arca, a los que cantan, y empezá a dar vueltas por la ciudad. Y si usted conoce la historia, los muros cayeron solos. Bueno, en realidad, el Espíritu los derribó. Ellos solamente tuvieron que conquistar, entrar y conquistar. El temor de Dios ya estaba en el corazón de sus enemigos. Seguramente hay cosas que tenés que alcanzar y conquistar. Seguramente intentaste una y otra vez con tus fuerzas, con tus recursos, con estrategias que alguien te dio. Contame cómo hiciste esto y fui por acá, hice aquello. Hay estrategias que son del cielo que no tienen nada que ver con la planificación humana. Y quizás estás batallando contra un pecado, contra una adicción, contra algo que no podés controlar, que querés, que sabés que está mal, que te hace mal, que te apaga, pero no podés salir de ahí. Y peleás con tus fuerzas. No es por ahí. Es con un carbón que se enciende en tu adoración. Es con un fuego que se levanta de un corazón quebrantado, que lo único que busca es adorar, adorar, adorar. Y Dios envía a sus ángeles. Ese carbón era tan poderoso que el ángel necesitó tomarlo con unas tenazas. Pero no consumió la vida de su profeta, solamente quitó su pecado. Aniquiló la culpa que él guardaba en su corazón. Y después estuvo listo. Cuando el Espíritu preguntó, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? Isaías no arrastraba con el pecado, ya no batallaba con la culpa. Estaba listo. ¿Estarás listo esta tarde para todo lo que Dios tiene para tu vida? Hoy cuando participábamos de la cena, había personas que aún no pudieron hacerlo porque, bueno, todavía no están bautizadas y ya hicimos la publicidad del bautismo. Y si estás pensando, voy a ser el primero en anotarte, tengo mala noticia porque ya se anotaron esta mañana. Pero hoy mismo podés anotarte. Y participaron solo aquellos que cumplían con algunos requisitos, pero para no necesitas estar bautizado.
Para necesitas un corazón quebrantado. Alguien que ama a Dios con todo su corazón. ¿Puedes estar de pie? Todos de pie. Porque hoy cantábamos que nos diera de beber de su agua. Y quiero decirte que esta noche hay un manantial de agua que brota para vida eterna. Si pudieras entender en el Espíritu lo que Dios quiere hacer con vos. No depende de vos, no depende de tus recursos, no depende de tu fuerza, no depende de tu contexto, depende de tu corazón y de tu espíritu. Depende de creerle a Dios o no. El Padre está buscando esos adoradores. ¿Para qué los busca? Porque le gusta escuchar canciones y porque tiene revelación, porque tiene estrategias, porque tiene perdón y quiere revelarlo sobre esas personas, sobre las que su vida, su segundo carro, están dispuestas a quebrantar su corazón para recibir todo lo que el cielo tiene para vos. Yo sé que tal vez has fracasado una y otra vez en tu vida. Yo sé que te has caído una y otra vez. Pero estás acá. Estás glorificando su nombre. Y el cielo es una fuente de oportunidades. Aquella mujer iba a cualquier hora al pozo porque no podía encontrarse con nadie. Porque la veían mal, porque había fracasado, porque la vida había sido injusta con ella. Y ella se había equivocado una y otra vez. Pero se encontró con el Cristo de la gloria. Se encontró con el Dios que no vino a juzgarla, sino a perdonarla, a abrazarla. Y se transformó en la primera persona a la que Jesús le dijo abiertamente que Él era el Mesías. Y esa mujer supo abrazar el perdón, la gracia, supo entender el llamado, salió corriendo a buscar a toda una ciudad. Sicar fue sacudida. Los judíos esquivaban pasar por ahí. 2 días más se tuvo que quedar Jesús, porque la gente corría y corría y corría a Él. Y encontraba salvación, encontraba perdón, encontraba restauración. Todo gracias a una persona rota que supo abrazarse a la gracia. Te das cuenta que no depende de lo que tenés, que no depende de lo que te dijeron, que no depende de lo que te faltó, de lo que no tuviste. La adoración que nosotros necesitamos entregarle a Él está más allá de todas nuestras vivencias. Es por Él. Es por Él. Nos excede a nosotros. Es por Él. Pero en su gracia, Él tiene un llamado para ti. Él tiene un llamado de algo extraordinariamente maravilloso, que no es para otro, es para ti. Él tiene estrategias para que puedas alcanzar lo que ya te mandó a hacer.
Y Él tiene perdón para que te saques esa mochila de la culpa y puedas correr hasta su altar de adoración. Vamos a adorar su nombre. Y te animo a hacerlo en espíritu y en verdad.